Hola chicos, bienvenidos a Química. Esta es ya en octubre, la primera clase de octubre. Eh, Espero que estén bien y vamos a empezar viendo o recordando lo último que vimos. ¿Quién recuerda qué fue lo último que vimos, o lo que vimos la clase pasada? ¿De qué trataba la clase pasada o más o menos de qué trataba? ¿Cuál era el enfoque de la clase de pasada? Todas las ideas son válidas, así que vayan escribiendo ahí Era, o hablando. si me acuerdo, cerca de la cadena principal ¿Ya? ¿Cadena principal de? ¿De qué? del enlace Del enlace. Enlace de. Ya, remontemos un poquito más. de carbono. Ya, por ahí va. Ahí sí. ¿Qué es lo que estamos, qué unidad estamos viendo? ¿Cómo se llama la unidad? Ah, sí, coloquen sus nombres. Se me había olvidado. Coloquen los nombres en el chat para que quede registrado en la imagen, en la grabación. Así sabemos que estaban conectados a la hora de la lista. Muy bien. Ahí están. Me falta Hernán y me falta Sebastián. Que esos son los que están en este momento. Ya. Entonces, ¿qué materia es la que estábamos viendo? Materia como contenido, como unidad. ¿En qué? ¿Alguien? ¿Pueden escribirlo si es que mm, no quieren hablar? Química orgánica, ¿Cómo se llama la unidad? enlace Química, tetravalente, química cuánto? ¿Química cuánto se llama la unidad? química orgánica, Ya. ¿Qué tiene la química orgánica de especial? el carbono, Ya, el carbono. los enlaces tetravalentes. Tomás, escribe tu nombre en el chat. Enlace tetravalente, que significa cuatro posibilidades de enlace. La química orgánica presenta carbono. Siempre los compuestos que tengan carbono son orgánicos, ya, excepto dos casos que ya lo hemos visto un montón de veces, que es el dióxido de carbono y el ácido carbónico que tienen las bebidas gaseosas. Martina, también escribe tu nombre en el chat. Escribe tu nombre en el chat, Martina, para que quede registrado. Ya, entonces vimos eso. Estábamos en química orgánica, vimos que es a base de carbono, que tiene ciertas características como la tetravalencia, la posibilidad de hacer enlaces dobles, triples y simples, eh, generando variedad de moléculas y con características totalmente distintas, probablemente. Después vimos una especie de derivados del carbono muy especial, que son los hidrocarburos. ¿Y qué tienen los hidrocarburos de especial? ¿Qué son los hidrocarburos? ¿O qué características tienen los hidrocarburos? Son No me acuerdo. compuestos que tienen carbono e... ¿Qué más? Hidrógeno. Carbono e hidrógeno en su estructura, principalmente. Son cadenas de carbono e hidrógeno. Rodrigo Rubio, igual escribe tu nombre en el chat para que quede registrado. Aunque, bueno, por lo menos está bien escrito ahí, así que se nota bien. Igual está agarrando todos los que están ahí conectados. La pantalla se va a ver completa. Eh, ya, entonces tenemos cadenas de hidrocarburos, que son de carbono e hidrógeno. Carbono es lo principal. Las moléculas de hidrógeno se unen a las de carbono, dejándolo a esta en el centro y todos los hidrógenos quedan alrededor, ¿cierto? Voy a compartir pantalla ahora. Eh, y ahí quedó Rodrigo Rubio. Ya, confirme si ven la pantalla. ¿Se ve la pantalla, chicos?
Sí se ve. Sí, sí se ve. Bien, ya. Voy a retroceder aquí. No. Aquí, esa está como clarita. Ya. ¿Por qué es importante ir repasando esto un poco? Porque es muy probable que ustedes se olviden semana a semana lo que hemos visto por que no están siempre activos a las clases frecuentemente. Y eso no es problema de ustedes, es problema de la pandemia. Ya que tenemos este problema de conectividad y lamentablemente no hay mucho que hacer cuando el internet falla porque no depende de nosotros ni de ustedes. Aunque podríamos demandar a las compañías quizá en algún momento. Ya, lo importante es que los hidrocarburos lo vamos a dividir en varias opciones y vamos a ver primero los hidrocarburos alifáticos. Ya los vimos, ¿cierto? Que estos son de cadena abierta y pueden ser simple, doble o triple y nos centramos en uno especial que era el del enlace simple que se llama... ¿Cómo se llamaban? Los de enlace simple, que tienen puro enlace simple carbono-carbono, así como el que está acá, o como el que está acá, o como el que está acá. ¿Cómo se llamaban? Bueno, Alca... ¿era el cana o no? Alcanos, sí. Con ya sé. Alcanos, ahí está. Si lo pueden ver ahí. Voy a apagar mi cámara para ahorrar recursos en el caso de que fallece. Total, están viendo mi pantalla. Ahí apareció Lucas. Escribe tu nombre, Lucas, en el chat. Ya. Entonces tenemos los alcanos que, como les dije, espérense un poquito a ver. Ya, los alcanos, como les dije, son los que poseen enlace simple y la terminación es el sufijo ano. Por eso viene alcano. Esa fórmula ya la habíamos trabajado, en la semana de retroalimentación la vamos a trabajar, pero me voy a quedar con esto de acá, que recuerden los prefijos. Entonces juntamos el prefijo y el sufijo y generamos el nombre del compuesto. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, octano, nonano, decano, un decano, dos decanos, tridecano, tetradecano, pentadecano, hexadecano y así hacia adelante. ¿Ya? Las formas de escribir, recuerden que son tres. Esta forma abierta, ramificada, no se ocupa generalmente porque ocupa mucho espacio y es tedioso estar escribiendo tanto hidrógeno. Generalmente se escribe de una forma más condensada o desarrollada, condensada o desarrollada, cualquiera de las dos, para evitar escribir tanto. Lo importante es saber que el nombre del prefijo viene por la cantidad de carbonos que tenga la estructura. Si este tiene 3 carbonos, el prefijo que le corresponde es prop. Si tiene 4, es but. Y así sucesivamente. Ya, la importancia de eso es para poder nombrarlo. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo nombrar? ¿Alguien recuerda cómo nombrar? ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Los pasos a seguir? Ahí está la cadena principal que me señalaba Sebastián. ¿Recuerdan cómo era? ¿Qué era lo que había que hacer? No mucho, la verdad. Ya. La cadena principal se tenía que seguir siendo más larga. Exactamente. No importa Eso es lo que me acuerdo. no importa que si se doblaba o seguía otra ruta, pero era la más larga. No importa que sea Sí, tiene que ser más larga, sí. claro. Y los sustituyentes, recuerden que quedaban fuera de la cadena, pero había que enumerarlos en la posición de la cadena que quedaran. En la posición, colocándole números a cada carbono. Y el sustituyente, dependiendo de cuánto tenga, así como solo, iban a tener nombres, como metil, etil, propil, butil. Cambiamos la terminación ano por la terminación il, ¿ya? Va a depender de la cantidad que hayan.
acá está la regla. La primera regla era la cadena más larga, como dijiste tú, Sebastián, ¿cierto? No importa que se dobla la cadena, lo importante es que siga la cadena más larga. No es la cadena central, sino es la cadena más larga. En algunos casos va a ser la central, como en el caso de acá, pero como en nuestro caso de acá, por ejemplo, la cadena más larga dio hacia abajo. Y en el caso de acá, creo que daba... No, no da igual. Tenía que ser esa hacia arriba. Siempre es la cadena más larga. Regla número 2, teníamos que numerar, ¿cierto? El sustituyente tenía que quedar con el menor número posible, lo más cerca de la orilla posible. Y esa orilla puede ser por el lado derecho o por el lado izquierdo, ¿cierto? Y si la cadena sigue hacia arriba, por ejemplo, como acá, y fuera más larga en el lado del medio, ahí el sustituyente tiene que estar lo más cerca posible, ¿no? Siempre con el número menor. Ya, ¿entienden eso? Les pregunto porque eh, pueden tener dudas. Voy a conectarme del Sí, eso teléfono. sí. Ya. Voy a conectarme del teléfono por si alguien escribe. No encuentro el curso. No le envié de nada. Acá está. Chicos, de segundo medio. Ya. Espérame un segundito que conecte ese teléfono. Ya, ahora va. Ya, ahí sí. Ya, ahora si quieren escribir en el chat para responder o preguntar o si tienen dudas, lo voy a ver enseguida. Ya, entonces la cadena principal es lo más largo y se enumera siempre en función del que al menos uno de los sustituyentes quede lo más cerca posible del inicio de la cadena. Que puede ser por el lado derecho o por el lado izquierdo. ¿Ya? O sea, numeramos así como normal, como de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿cierto? Eso lo tienen clarito. ¿Sí o no? Pueden escribir igual. Sí. Ya. Si alguien no Sí, eso entiende, sí. avise nomás, porque no hay problema en explicarle de nuevo. Ya, ahora, si tenemos más de un sustituyente, como les dije, se considera el que esté más cerca nomás. Siempre vamos a partir de un lado, el del que esté más cerca, y el otro seguirá con la numeración. Entonces se va a nombrar el sustituyente según la función numérica, pero hay que considerar el factor, ¿cómo se llama? Alfabético. En este caso tenemos, cuando es una rayita, o una rayita y se termina en CH3, así como les voy a mostrar más adelante, es metil, ¿cierto? Pero si tiene dos rayitas, una rayita y después otra va hacia el lado, es etil, porque tiene dos. Si ustedes ven la tablita esa, que a propósito la lograron pasar a sus cuadernos o imprimir, porque esa tablita es como la base para esto. Y lo ideal sería que la tengan visible siempre, porque si no, así es más fácil buscarla. ¿Ya? Lo ideal sería que la tengan. Eh, como les digo, si tiene dos es etil, entonces va primero y porque empieza con E y el metil empieza con M. ¿Cuál en el alfabeto va primero, la E o la M? La E. Entonces se coloca primero la posición del etil, después la del metil y el nombre de la cadena principal. Considerando la cantidad de números que tiene, 8 y la terminación ano. En el caso de que sean sustituyentes iguales, ya que esté dos veces el metil, por ejemplo, en posiciones distintas, se coloca el prefijo al metil, la palabra di. Si son 3 es tri, si es 4 es tetra, si es 5 es penta, si es 6 veces repetido el metil sería hexa. Hexametil, pentametil, tetrametil, trimetil, dimetil. Generalmente hasta 6 porque es muy poco común que haya una cadena con tantos sustituyentes. Lo importante
es que ese di o ese tri o ese tetra o esa palabra, ese prefijo antes, no afecta en el orden alfabético. Por ejemplo, si hubiera dimetil y etil, ¿cuál iría primero si es que no afecta la palabra di? ¿Cómo? ¿Cómo que dijo? Si es que no hubiese, o sea, si es que hubiese un etil acá, por ejemplo, en la posición 3, así con dos líneas, así como el que está acá, con una línea y después una curvita. Ese sería un etil. Está en posición 3. ¿Qué se nombra primero, el dimetil o el etil? ¿Dimetil o no? No, se nombra primero el etil. Y eso es lo que le estaba explicando, que esa palabra di no afecta el orden genérico que tiene el nombre. Es metil. Solo que ese prefijo no afecta en el orden alfabético. O sea, se considera como etil primero. Ya la palabra di es solo para identificar que hay dos metil. Es para evitar escribir 2 metil, 4 metil. Para escribir dos veces la palabra metil. Es para evitar eso. Ah, ya, ya, ya entendí. ¿Ya? Porque si fuera así, por ejemplo, si estos dos, podría ser 4 metil, 3 metil. Entonces, para evitar decir eso, se escriben los dos juntos. Y se le agrega di, que son indicando que está dos veces. Que el metil está en la posición 2, hay un metil en la posición 2 y hay un metil en la posición 4. Indica eso. Ya. Ahí está cuando son más... cuando hay varios, ¿ves? Si se fijan, pueden haber dos en el mismo lugar. Y se va a ver así con líneas. Si hay dos en el mismo lugar, se escribe 3,3. Que quiere decir que está dos, una vez en el 3 y otra vez en el 3. Si están así como separados, como flechitas. Pero cuando están así, estamos hablando de otra estructura, estamos hablando de etil. Acá hay un etil acá, un etil allá y otro etil acá. Trietil. Y hay un dimetil acá. Hay un metil para esa dirección y un metil para esa dirección. 2,2 dimetil. Ya, ¿se entiende este? ¿Si hay alguna duda? Sí, profe, todo bien, todo correcto. ¿Se entiende? Ya, igual vamos a ir ejercitando para lograr esto. Ya, en algún momento vamos a meter eso como el bromo, el cloro y eso se lo voy a ir explicando más adelante. Lo importante es, eh, recuerden que el sustituyente, acá tenemos un sustituyente que igual partiría del inicio y acá tenemos otro que igual está cerca del inicio, está como a la misma distancia. Pero el sustituyente que sigue está más cerca de acá que de acá, porque si empezamos de acá tendríamos 1, 2, 3, 4. Estaría en la posición 2 y 4. Sin embargo, si partiendo de acá está en la posición 2 y en la posición 3. Y acá, en el caso cuando hay otro sustituyente de otro nombre, igual es alfabético. El bromo gana porque por alfabeto. La B va antes que la C. ¿Ya? Ahora vamos a encontrar que siempre hay que buscar la cadena que tenga la mayor longitud. Eso es como lo principal. En el caso de acá tenemos dos sustituyentes. Esa cadena siempre tiene que tener el mayor número de sustituyentes en la principal. Por ejemplo, si uno la hace de esta forma, eh, está evitando algunos sustituyentes. Siento que la cadena puede seguir por acá. Va a dar más larga. Ya, el isopropil. Y como dice ahí, ese nombre isopropil se le da de común cuando pasa esto. ¿Se fijan que como que la cadena sigue acá y se divide en dos? Eso se llama isopropil. Y cuando pasa eso como una cruz, se llama terreputil. Pero eso se los voy a indicar en el caso exacto que pase nomás. Así que no se preocupen, tanto por eso. Lo importante es lo anterior. Ya, ahora vamos a revisar ¿Y qué pasa ¿Sí? si, por ejemplo, profe,
¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que hayan dos así como, no sé cómo nombrarlo, Así como esta. como dos cruces, o sea, que se formen dos cruz. Así como esta y esta. Sí, ¿cómo se nombraría? Diterbutil. No sé, puede haber esta cruz acá y Ah, se le agrega el di, sí, y puede haber otra cruz acá, por ejemplo, en el 4 y 5. Sería 4,5 diterbutiloctano. Ah, ya, Ese prefijo va a servir para todo. ya. Pero ahí vamos a ir viéndolo. ¿Sí? El tema es que tenemos que ir agregando cada vez más cosas en la práctica. Ahora vamos a hacer pura práctica. Ya, primero vamos a revisar esto, el de la clase pasada. En una cadena de hidrocarburos se encuentra la cadena principal y los grupos sustituyentes. ¿Ya? La mayoría la tuvo buena. Hay algunos que se equivocaron, pero ya. Es porque no ponen atención o se lo olvida. Cualquiera de las dos respuestas puede ser válida, pero es sustituyente, ¿ya? Bueno, esta respuesta de acá, para poder nombrar los alcanos, igual era reglas, ¿ya? Patrón igual suena como parecía, así que igual podría haber sido. Porque quizás no supe expresar bien la respuesta, así que podría ser esas dos como correctas. Claro que me estaba refiriendo a reglas. Y en el ejercicio que hicieron, la mayoría se equivocó. Le puso pentano. Es pentano, ya. Estamos claros que es un pentano. La cadena principal es pentano. Pero tiene un sustituyente. ¿En qué posición está ese sustituyente? A ver, partamos por esto. ¿Cómo se llamaría entonces? ¿En qué posición está el sustituyente de la ¿En cadena? el segundo? En el segundo, partiendo siempre. Metil. Claro, es un metil que está en la posición 2. Partiendo de atrás para adelante porque está más cerca de esa esquina, ¿cierto? Entonces, ¿Sí? sería. ¿Cuál es la respuesta correcta? El violeta, no, el violeta, Ya, el el que violeta. dice 2-metilpentano. 2-metilpentano, claro, porque estamos diciendo que hay un metil en la posición 2 en la cadena pentano. En la posición 2 hay un metil. Y eso es lo que está señalado ahí en el dibujo. Y acá como que nos dio al revés la respuesta, así que ojo con eso cuando lo veamos después, ¿ya chicos? Porque ahí sí o sí, obvio que es un pentano, pero le falta, porque todas son pentanos en realidad. Pero tenemos que indicar la posición del pentano, del sustituyente del pentano. Y eso era lo que tenían que lograr. Y es normal que les cueste, así que no se preocupen. Por eso lo vamos a ir repasando hasta que se lo aprendan. ¿Sí? Esta materia es como lo que necesitamos que aprendan bien. En su momento igual vamos a repasar esto, quizás el otro año tengamos que ver de nuevo más a fondo. Pero lo importante es que logremos que vayan aprendiendo el concepto y lo puedan trabajar, porque es importante para lo que pueda seguir después. ¿Ya? Lo importante es que sepan la base y después se va fortaleciendo lo demás. Ya, ahora vamos a ejercitar los nombres y la estructura de los hidrocarburos. O sea que van a tener que nombrar y dibujar o representar. Ya. Esto, como les dije, siempre tiene que estar presente. Siempre tiene que estar presente esos prefijos griegos, siempre. Y cuando digo siempre, siempre, que ojalá lo tengan impreso, ojalá lo tengan al lado suyo, ojalá lo hayan escrito a mano, aunque sea, pero que lo tengan visible. Ya, tenemos este tipo de estructura. Recuerden que esta estructura, lo que está al inicio y al final, sale escrito porque es como la terminación y el inicio. Todas las colitas, todas las esquinitas se les escriben. Esta es como la estructura más aceptada de la forma condensada. En vez de escribir puras líneas, se escribe el inicio y el final. ¿Ya? El inicio, generalmente, los que dan para ese lado, mira, el último no se alcanza a ver por el tema del... Ya, ahí yo creo que sí. Ya, los que están siempre al lado izquierdo, partimos, los que apuntan al lado izquierdo se parte con el H3C, como que se escribe la molécula al revés para que
el carbono sea el que esté conectado a la cadena. Solamente por eso. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea de las puntitas? Sí, sí, eso sí. Ya. Sí, ¿Lo ven? profe, todo bien. ¿Lo ven bien ahí? Así como centrado. Sí, también. Se Voy ve a, clarito como el agua. ya, voy a tratar de que sea lo más grande posible ahí. Para que lo pueda escribir al lado. Ya, ¿cómo se llamaría la primera estructura? O, primero, ¿cuál es la cadena principal de esa estructura? La primera, esta de acá. Eh, Central nomás, porque no tiene Propia- sustituyente. Perfecto. No tiene sustituyente. Eso es lo primero que tienen que identificar. Los sustituyentes son todas las ramitas que salgan de esa cadena, así que esta no tiene. Por lo tanto, no hay que nombrar sustituyente y hay que darle el nombre de la cadena. ¿Cómo se llamaría entonces la cadena? La cantidad de esquinas que tenga con la terminación ano. ¿Cuántas esquinas tiene? 7, ¿cómo era el 7? ¿Sería heptano o no? Sí, heptano. Solamente eso. Así se llama. Solamente Ah, ya entendí. Ah, vale. solamente la cadena. Ya, la segunda. Esto lo voy a dejar respondido cuando se lo envíe por si acaso. Va a quedar ahí listo. Ah, bueno, pues. Es trabajo en la clase después. Los que no estuvieron, lo ideal es que vean este video. Sí, tú, el que no está ahora conectado, tienes que estar viendo este video. Ojalá lo recuerden. Ya, la cadena principal, ¿cuál sería? ¿Es central o hay que dar curva? Curva. ¿Seguro? Central. ¿Seguro que curva, Hernán? Si Es me- Sí, curva. es central. No, pues, si la cadena yo me subo, me voy hacia Es arriba. central. ¿Cuántos da? 1, 2, Ya. 3, 4, 5. Si me fuera hacia arriba. Pero si sigo la cadena lineal, ¿cuánto me da? ¿Cuántos carbonos hay? 4. Como 4. Cada esquinita, cada esquinita. Cada Ya, po. vértice es un carbono. Carbono, 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 carbono. ¿Cuánto hay en total? 1, Ah, en 2. total. Sí. Así, solamente lineal. Ah, ¿Cuánto hay? Así siguiendo la de inicio hasta el final. ¿Cuánto hay? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Y si tú te vas hacia arriba, da 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál es más larga? La cadena central, lineal, la de 6. ¿Ya? Así que por eso es la cadena central. ¿Y qué quedaría fuera de la cadena principal? ¿Qué queda fuera? Lo vamos a marcar. A ver si tengo Eh, un marcador. un sustituyente. Ya, Profesor, esa es la cadena principal, ¿cierto? Un sustituyente. Un sustituyente. sí. Ahí está marcada la cadena principal. La vamos a hacer como si estuviera Sí. dibujando en la pizarra. Ahí, un poco más. ¿Cómo se decía con el 6? Ya, esa es la principal y la sustituyente sería ese. ¿Ese qué sería? ¿Cómo se llama ese sustituyente? Metil. Ya, metil. Porque tiene Sí. solamente ese, una línea. Es solamente el carbono que está acá arriba. Si tiene un quiebre es etil. Tiene dos. Tiene el de la curva y ese. Entonces se llama metil. Perfecto. Ya, ¿qué tienen que... ¿De dónde contamos? ¿De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante?
de atrás hacia adelante, ¿Por qué? porque el sustituyente está en la posición 3 que se hace más corta. Perfecto. Simplemente es eso. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que nombrar es la Sí. posición. ¿En qué posición está el sustituyente? Número 3, dijiste. 3. Guión. El nombre del sustituyente se llama. Metil. Y la cadena de 6 se llama. El prefijo para 6 es. No sé cómo se dice con 6. Ya, recuerda tener esa impresa. ¿Cómo se llama con 6? Hexadecano. ¿Sería extraño? Hexano. ¿Por qué Ah, decano? pero me falta metil. Ah, ¿Le falta qué? No, si está bien. Hexano. Ah, no sé, pero me había faltado decir metil hexano. Ahí está. 3-metil-hexano. ¿Ya? ¿Alguna duda está ahí? No, ningún, por mi parte. No. Quería bajar la letra. Y no sé, pues si uno buscara, por ejemplo, en internet esto, le aparece esa estructura, esta, la de Wikipedia, siempre la confiable wiki. Y ahí le aparece la estructura en otra dirección, pero es la misma. Recuerda que esta se puede dar vuelta, girar y dar vuelta para todos lados. En esa nomenclatura sin las terminaciones, pero si se fijan es la misma. ¿Ya? Y tiene sus características, no es muy común quizá o que se ocupe para algo, pero está presente, ¿eh? Existe. Ya, esta de acá. ¿Cuál es la cadena más larga, la cadena principal? ¿Hacia dónde? Eh, hay dos. Ah, a ver. Puede ser de cualquier. Sí, puede ser de Puede ser cualquier. curva o central. Exactamente. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y a partir de atrás tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O a partir de acá, 1, 2, 3, 4, desde 5. De cualquier lado da 5. Ahora, ¿qué tienen que considerar? 5. Tiene que haber la mayor cantidad de sustituyentes dentro de la cadena principal. Si uno hace esta vueltita así hacia acá, les va a quedar como que este fuera un isopropil, por ejemplo, y no es correcto porque si uno sigue esta cadena de acá, le va a quedar un sustituyente acá y uno acá. O si uno parte de aquí hacia allá, le va a quedar este como sustituyente y todo esto como sustituyente. ¿Qué les recomiendo hacer? Tratar de siempre usar la lineal, porque la lineal le va a dar como la forma más fácil de verla, considerando que esta da para todos lados 5. Lo que no se puede hacer es esto, de iniciar acá y terminar en este de acá, el mismo que está acá abajito. ¿Por qué? Porque ahí no estás considerando todos los sustituyentes que puede tener la cadena. Siempre tiene que haber la mayor cantidad de sustituyentes en la cadena principal. Eso de evitar sustituyentes Ah, ya. es como difícil. Pero recuerden que lo principal es que la cadena sea la más larga. Por ejemplo, si hubiera habido un número más acá, ahí quizá ya puede ser esa la cadena más larga. O probablemente de otra forma más larga, pero eh, la primera opción es que la cadena sea más larga y la segunda es que esté la mayor cantidad de sustituyentes dentro de la cadena principal. ¿Ya?
Entonces, linealmente, le da... Profe, tengo que irme. Ahí después le contesto el ticket. Ya, por último me escribes si tienes dudas. En realidad que es bastante claro, solamente tengo que aprenderme los nombres de los números, eso. Sí, trata de hacer los ejercicios que van a seguir después de de la clase. O sea, después los que siguen de esta diapositiva, cuando la suba. Hacerlo por tu cuenta para que... Bueno, Y cualquier duda me consultas. ¿Ya? bueno, hasta la próxima. Chao. Chau, chau. Ya miren, marqué los sustituyentes ahí. Eh, ¿Son iguales esos sustituyentes o son distintos? Son distintos. Son distintos. Uno es tiene una sola, ¿cierto? Es el metil, y el otro tiene una vueltita. Quiere decir que acá hay un carbono en esa vueltita y tiene esta terminación de carbono. ¿Cuántos carbonos tendría este sustituyente entonces? Aquí hay un carbono y aquí hay otro. ¿Cuántos tenés en total? Serían dos. Dos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Tenía esta tabla en una presentación o no? ¿Esta? ¿Cierto? Que una vez mostró esa tabla, ¿cómo se llamaba? No, 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 la otra. ¿La de lo etil Para metil? nombrar los sustituyentes, ¿o no? No me Sí. acuerdo. Sí, o sea, había un ejemplo. Que Porque esa era... sí la tengo. El ejemplo era este, mira. ¿Dónde está? Este, el ejemplo. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, así, acá se vería así, pues, como cadenas dentro de la cadena. Pero es que, mira, te voy a mostrar un ejemplo gráfico mejor, cómo se ve. En el, ¿cómo se llama este? El Shemsky. Ya, en el programita este de tabla periódica, o sea, de tabla periódica, de estructura orgánica, recuerden que una cadena principal, una cadena se hace así ya, una cadena de 9. El sustituyente ese es de uno. Este igual es de uno. Si yo agrego otro, se va hacia el lado. Si yo agrego otro, pasa eso. Si yo agrego otro, se cierra. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo cuando son cerrados. Pero eso sería, así iría como hacia el lado. Y de hecho creo que ahí como para hacer un cuarto habría que seguirla para allá. Ahí. Va. No hay que ver eso. Se vería así. ¿Te fijas? Ahí tenemos 1, 2, Sí, 3, 4. Así quedaría. ¿Ya? Y ahí daría sí, ese butil. sí. Ahí sí En todo se caso, entiende. ahora, este de acá sería etil y este sería, o sea, perdón, este sería metil, el de arribita, y el de abajo se llama, con dos, ¿cómo se llamaría? Sería Etil. Ya, ¿qué hay que hacer para nombrarlo entonces? ¿cómo? ¿Cómo lo nombramos? ¿Con qué empezamos? ¿De dónde se enumera la cadena? ¿De atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás? Mm, ¿detrás hacia adelante? De atrás hacia adelante porque el primer sustituyente está más cerca de este lado. Si uno partiera de acá, nos daría como en posición 3. Si uno parte de acá, el sustituyente está en la posición 2. Así que esa es la regla que sigue, recuerda. Ya, pero ¿cuál se nombra primero? ¿El etil o ¿Y el cuándo metil? era que, ¿Cómo? ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo es? se le iba a preguntar, ¿cuándo era que había que ordenarlos alfabéticamente? ¿Eran los sustituyentes? Sí, acá en la hora de escribirlo. Aunque, por ejemplo, si estuviera el etil acá, por ejemplo, estuviera ahí, hipotéticamente, porque ahí va a seguir una cadena distinta más larga, eh,
por ahí te creo que podría ser el partir de este lado, porque ahí gana alfabéticamente el etil, siendo que los dos están en una posición 2. Como los dos tienen la misma distancia de la cercanía del origen de la cadena. ¿Ya? Pero ahora, en esta parte de acá, cuando uno los nombra alfabéticamente. Entonces, ¿cuál va primero nombrado? O numerado primero. ¿Cuál número va primero? El del etil, porque es alfabéticamente primero que la M de metil. Entonces, ¿cómo se nombraría? ¿Qué posición de etil tenemos? ¿En qué posición está el etil? 3, el 3. 3, etil. ¿Qué viene después? 2 metil. 2, metil. Ya, y la cadena principal, ¿cuántos tiene? 5. Entonces se llamaría Sería pentano. 3 etil, 2 metil pentano. Y ahí está el nombre de tu cadena, ¿ves? Ajá, tampoco es tan complicado. O sea, practicando igual, recién lo veía como muy confuso. En realidad es pura práctica. Mira, acá hay unos un poquito más difíciles. Sí, En realidad son más largos, más que difíciles. Ya, ¿cuál es la cadena principal del primero que sale acá? Voy a copiar mis cadenitas. ¿Cuál es la cadena principal? ¿Cómo sería? ¿Lineal? ¿le estoy preguntando a alguien? ¿En O, general? El que quiera responder. ¿Es lineal o no? ¿Podría ser así? sí, 1, 2, 3, sí, 4. es que Hacia cualquier lado, o sea, igual puede ser curva también. 1, 2, 3, 4. Esta molécula es simétrica. Quiere decir que esta molécula, por el lado que tú la veas, te va a dar igual. Partiendo de cualquier lado, te va a dar lo Bueno, mismo. sí, es verdad. Va a tener los mismos sustituyentes, todo, pero de diferentes posiciones. Si uno lo hace de arriba para abajo, igual va a dar lo mismo, el mismo nombre. Esa es la gracia de esto, que eh, el nombre es común y la posición es lo único que varía. Que de repente puede estar para un lado o otro. Ya. Tenemos esos sustituyentes, que son iguales o distintos. Son iguales. Perfecto. Son, ¿cómo se llama? ¿Cuándo son, o sea, cómo se llaman esos cada uno? ¿Cómo se llama el sustituyente? Ahí sería dimetil entonces. Exactamente. Que son dos metil. Entonces tú lo que vas a escribir, ¿en qué posición Ahí está no el? era. ¿Cómo? Eso le iba a preguntar, si era necesario no poner la posición. Sí, también tienes que colocarlo. ¿En qué posición están esos metil? Serían 2 Coma 3. Así se hace cuando son los dos y el juntos. 3. Sí. Dimetil, Con coma. claro. 2,3 dimetil y el nombre de la cadena, que es de 4, que se llama. ¿Cuándo es 4? Butano. Butano. Listo, eso es. Y como les decía, escribir dimetil es para evitar escribir esto, miren. Ese es el nombre de la cadena. ¿Ya? Dimetilbutano. 2,3 dimetilbutano. Es para evitar escribir esto. 2 metil 3 metil butano. ¿Se fijan? Entonces, en vez de escribir dos veces metil, Claro. se escribe 2,3 dimetilbutano. Y tampoco o sea, y va a ser más corta el nombre a escribir metil 2 veces. Exactamente, sí, es para eso. Ya, ¿cuál es la cadena principal de la que sigue?
Creo que es obvio, ¿no? Es como más fácil de ver. Sí, ¿cierto? La cadena principal es obvio que esa porque la única que da más largo hacia todas las direcciones da más largo esa. ¿Cuántos sustituyentes hay acá? Hay 4. ¿Cómo 4. se decía ahí? ¿Mm? ¿Cómo? Ya, ¿Era pro? pero son ¿Propil? ¿son No, iguales o son distintos? son todos iguales. Ah, verdad. Ya, son todos iguales. Eso es lo primero que tienes que ¿Y ver cómo antes de... opina con el 4? Ya, cuando son 4 se dice tetra. Ah, Ahí cambia la nomenclatura. No se dice como butil. Se ocupa la nomenclatura clásica para decir 4, que es tetra. Entonces sería, ¿en qué posición están todos esos metil? ¿Dónde partimos nombrando? ¿De atrás o de adelante? detrás. No. Ya, ¿en qué Ah, posición, sí, adelante. No, sí. ¿en qué posición dan esos metil? Sería en la posición 3, ¿cuál más? 3, 4, ¿Sí? 6, 7. 6, 7, tetra, metil y el nombre de la cadena larga, que sería Son 10. 10, ¿Decano sería? decano. Sí. 3,4,6,7 tetrametil Ah, decano. ya. Ya, creo que ya te la aprendiste en parte, así que bien. Ya, ¿cuál sería la cadena ¿Y principal? cómo puede haber alguna ¿Sí? ¿Qué cosa? No, dime, pregunta. Puede, por ejemplo, que... Porque aquí en la tabla hay para nombrar hasta 20 cuando hay Sí, sí, 20 carbonos, pero puede, pueden haber más. sí, pueden haber miles en realidad. Lo que pasa es que después van teniendo otros nombres. Tienen unos nombres comunes Ah, ya. como para cierta cadena, pero acá, por ejemplo, para hacer esto no vamos a usar más de 20. Sería muy extraño que usemos una muy larga. De hecho, ya al usar 10 como un poco largo ya. Sí. Así que no es, Ah, ya, ya, no es tan entiendo. usual. Pero sí hay, como te digo, pueden haber hasta 1000 o más de 1000. Pero después ya tienen otros nombres porque las cadenas se van repitiendo. Y ahí se genera lo que son los polímeros. Pero eso es materia para más adelante. Ya, ahora el de acá. ¿Cuál es la cadena más larga? Ya, creo que es central, ¿o no? Sí. O sea, hice puras centrales. La otra clase va a ser no tan centrales. Para que vean las diferencias. Ya, acá nos da una estructura rara. Que era de esas estructuras que salía ahí como con nombre propio. Que es eso, que es como un símbolo de paz, ¿no? No Sí, se sé, me ocurre cómo se de llama. Mercedes. No sé de qué lo puedo llamar, pero que es como que si tuviera una Como cruz. una Y. Sí, como una Y. Tiene como una cruz y tenemos dos que son iguales, que son estos de abajo. Ya, el de arriba cuando pasa esa Y, cuando se ve esa Y se llama isopropil. Y ese va a ser el orden alfabético. El isopropil es la palabra así como suena, iso, la letra I latina. Y el de abajo se llama metil. ¿Cuál va primero? ¿La I latina en el alfabeto o la M en el alfabeto? ¿Cuál va primero? ¿La I La latina I. o la M? Va la I. Entonces, ¿cómo se llamaría? Isopropil. ¿En qué posición está ese Eh, isopropil? pero eso es. ¿Te diste cuenta de algo? Que ahí puede, 4. puede empezar desde adelante o desde atrás Ah, pero y da justo la misma posición. Si tú empiezas de adelante, claro, te da lo pero mismo que de atrás. en este caso, por ejemplo, se tiene que nombrar primero la posición, en este caso del isopropil y después del metil, Exactamente. Entonces sería, ¿o no? sí, Ah, ya. 4 como dijiste. 4 Eh, 4. isopropil ¿Y de, y de y ahí de ahí hacia dónde se va? cualquiera de los dos. Po. ¿Da lo mismo? Sí, da lo mismo. 3
5. 3 y 5. Porque el mismo nombre te lo va a ordenar. 3 y 5, ¿qué cosa? Metil. Dimetil. Son 2. Ah, verdad, de metil. Y la cadena que tenía 7, dijimos. ¿Se llama? Heptano. Heptano. Heptanio. Heptano. Ahí está. ¿Ves? Esta clase, si siguen este video, probablemente van a entender cómo se nombra, porque está quedando bien, bien clarificadora. Si uno lo revisa de nuevo, por ejemplo, va a aprender esto. Así que es buen consejo ese si es que no les quedaron algunas dudas, verlo de nuevo. Ya, y finalmente, en el caso contrario, la vamos a tratar de hacer rápido para que alcancemos la hora. Si a ustedes le dan el nombre, ustedes tienen que hacer la estructura. Ya, nos están diciendo 2-metilbutano. 2-metilbutano. ¿Cómo? A mano es más fácil que hacerlo con el programa. ¿Ya? Les recomiendo eso, pues, tratar de hacerla a mano. Yo no la puedo hacer a mano porque no va a quedar escrita, pero si es butil, ¿cuánto tiene que tener la cadena? Si es, tú para dibujar, partes al revés. Partes por atrás. Partes por el nombre de la cadena. ¿Cómo se llama la cadena? 2-metilbutano. Ya, es butano. ¿Cuántos carbonos tiene que tener? 4. 4. Ya, mira, ahí me da 4. En el programa es un poquito más fácil. Ahí están los 4. Ya, ¿y en qué posición hay metil? 2-metil. ¿A dónde debería ir el metil? Puede ir ahí o puede ir acá. Entonces tú dibujas el metil ahí, por ejemplo. En cualquiera de las dos posiciones daría 2. Porque acá parte de atrás. Pero ¿y cuál estaría? O sea, ambas podrían estar correctas. Los dos están correctos. Porque mira, si yo lo dibujo al Ah, revés, ya. nómbrame los dos. ¿Cómo lo Claro. nombraría? Te da el mismo nombre, solo que está dado vuelta. Por eso yo le decía que esta, Sí, esta molécula se puede girar y va a quedar igual a la otra, mira. ¿Te diste cuenta que la giré, no? claro que queda igual. Yo le puedo dar cualquier forma a esto. Yo lo dibujé así, pero puede estar así, quizás. O puede estar de la misma posición. ¿Ves? Es lo mismo. Entonces, Claro, sí. esa sería la respuesta correcta. Cualquiera de las dos formas de dibujar, es lo mismo. Entonces, esta va a estar acá. ¿Ya? Ya, la otra la vamos a hacer la clase siguiente, las otras dos que quedan. Eh, en realidad vamos a ver toda esta parte de nuevo. Para que se los voy a enviar hasta acá, ¿no? Aprender a nombrar. Entonces la otra clase aprendemos a representar. ¿Ya? Para eso lo importante es que tengan un papelito y lo puedan dibujar. Dibujar su estructura. Y vamos a ver cómo se dibuja cada una de estas. ¿Ya? Pero se están dando cuenta que tampoco es tan difícil. No, es fácil, o sea, practicando se hace más sencillo. Claro. Mejor en todo, les voy a dejar estas acá para que las traten de hacer y después las comparemos si nos da bien. Esas dos que quedan. Para que las traten de hacer. Bueno, Lo voy a guardar. Y ahora le envío el ticket de salida. Que va a tener uno de estos ejercicios. O sea, no que lo hagan, pero sí que respondan. ¿No? ¿Ya?